El día de hoy estamos muy contentos en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán por tener como ponente en nuestras jornadas académicas por la perspectiva de género a la maestra Citlali Fernández González, la que tiene una trayectoria impactante como diputada local, consejera del Poder Judicial, secretaria de Seguridad Pública y actualmente titular de la Dirección de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Ella nos va a compartir un poquito de su conocimiento, que es muy amplio y que estamos seguros va a ser de gran utilidad para toda nuestra comunidad. Por ello, es con gran gusto que a nombre del rector David Mendoza Armas y del director académico David Augusto Trejo Aguilar, le damos la más cordial bienvenida a la maestra. Muchas gracias a la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, a su rector y a todo el personal académico, a ti Maribel por esta invitación, así como también agradecer al alumnado de esta institución por permitirnos compartir con ustedes en estos breves minutos un tema tan importante como es la perspectiva de género, la violencia contra la mujer en estas jornadas que se celebran en el marco o que se conmemoran en el marco del día 8 de marzo. Así que pues agradezco la invitación para participar, ser parte de estas jornadas y hablando sobre este tema importantísimo que tiene que ver con nuestra sociedad, que es el impacto de los estereotipos y roles de género en la sociedad. Muchísimas gracias, Maribel. Y pues bien, para dar inicio a este tema, quiero compartir con ustedes una remembranza histórica sobre este impacto de los estereotipos y los roles de género en nuestra sociedad. Como introducción, también es importante decir que cuando los estereotipos, prejuicios y los roles de género pasan a la acción para negar la igualdad y el acceso y goce de los derechos humanos de todas las personas, esto se convierte en discriminación. Por tradición cultural de Occidente, que tiene sus raíces en la antigüedad clásica, así como también en la Biblia, todo esto parte de una visión masculina de una realidad que desde esta antigüedad hemos ido reproduciendo por cultura y que al día de hoy ha orillado a las mujeres a enfrentar diversas situaciones de dificultad, de igualdad en razón del hombre. Y aunque existieran mujeres que realizaron importantes papeles dentro de este mundo, por lo general se les ha reservado un lugar secundario y subordinado al varón, lo que conocemos como una cultura patriarcal. También en la Edad Media y el Renacimiento, solo las mujeres de élite pudieron acceder a una formación, mientras que la gran mayoría permanecía sin educación y con un destino al cuidado y a la crianza, lo que llamamos actualmente al hogar. De igual forma, la cultura patriarcal lo vemos como un macrosistema cultural que se encarga de mantener y reproducir de generación en generación el estilo de las relaciones entre las mujeres y los hombres. Por esto, la cultura patriarcal lleva miles de años instalada como la única forma que deben relacionarse los seres humanos. Ahora entraremos en esta historia de la antigüedad, de cómo ha sido visualizada la mujer y los roles que ha jugado y que ha derivado de estos comportamientos de la sociedad hacia nosotras las mujeres. Por ello, tengo este subtema de los modelos arquetípicos de mujeres en la antigüedad. Primero, el modelo de la mujer abnegada, que puede ser vista en la personificación de Penélope, la esposa callada que espera obligada a hacer y deshacer un telar mientras regresa su amor perdido, Ulises, para no ser desposada. Esto representa en Occidente el ideal de lo que es la esposa.
De igual forma, el modelo de las mujeres como motín de guerra. En ella vemos personificados a Helena, que está casada con Melenao, rey de Esparta, que es raptada por París, dando inicio a la guerra de Troya, la personificación de la belleza como pecado causante de una guerra. La mujer como botín de guerra y objeto en la personificación de Estatira, princesa persa, esposa de Darío III, capturada por Alejandro Magno en la batalla de Isos, iniciando así la debacle, del rey persa y el éxito de las futuras conquistas alejandrinas, que como bien sabemos, las conquistas de Alejandro Magno han dado pie al mundo europeo y oriental a como lo conocemos el día de hoy. La mujer como un castigo a la belleza doblemente victimizada en la personificación de Medusa, que es violada por Poseidón, dios del mar, en el templo de Atenas y que desata la ira de la diosa Atenea, quien la maldice y la castiga transformando sus cabellos en serpientes, convirtiéndola en bestia del inframundo. La mujer que corrompe al hombre en la personificación de Eva, donde Dios crea a Eva de una costilla de Adán y la serpiente aconseja a Eva tentar a Adán con la fruta del árbol prohibido, quien cede y los dos son castigados y expulsados del paraíso. Esta misma personificación de corromper al hombre, según el mito de Eva, pues es la culpable de esa expulsión y en ella recae la responsabilidad de las mujeres en el Valle de Lágrimas donde vive el ser humano. La mujer como prostituta en la personificación de María Magdalena, mujer adinerada e influyente, clave en la vida de Jesucristo y su movimiento, que rompió esquemas sociales y religiosos de su época al seguir a Jesús. Ella ha sido presentada por la iglesia como prostituta por el Papa Gregorio Magno en el año 591 y quien fue uno de los inductores del calificativo de prostituta cuando en su homilía número 33 afirmó: aquella a quien el evangelista Lucas llama la mujer pecadora es la María, de la cual son expulsados los 7 demonios y que significan esos 7 demonios, sino todos los vicios. Con esta aseveración, hasta nuestros días, este sumo pontífice hizo una fusión de las 3 Marías: María la pecadora, que unge los pies del Señor; María la Magdalena o María de Magdala, liberada por Jesús de los 7 demonios y entre las mujeres que le asistieron, así como María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. La Iglesia de Occidente cree que son 3 mujeres diferentes, mientras que la Iglesia de Occidente, que es la que a nosotros nos llegó, cree firmemente en identificarlas como la misma mujer, María Magdalena. Afortunadamente, aunque a esta época del 2024 pocos lo saben, en el año 2016 el Papa Francisco la nombró apóstola apostolurum, la apóstol de los apóstoles, y no en vano fue nombrada apóstola porque, si recordamos bien, según la Biblia, fue la primera en ver a Jesús resucitado y desde entonces su fiesta litúrgica se celebra en julio, el 22 de julio de cada año. Así que, pues seguramente pocos sabemos que en este año 2016 fue reconocida como apóstol de los apóstoles y pues creemos romper un mito sobre la personificación de la mujer como prostituta. De igual forma, tenemos la cosificación de la mujer como bruja. La caza de brujas fue un acontecimiento que existió en nuestra época, en nuestro mundo, perdón, en los siglos XV al XVII, en el cual decenas de miles de personas, principalmente mujeres, fueron ejecutadas por practicar la brujería, incluyendo en este campo a las mujeres que practicaban medicina, brebajes, curativos, adivinación, o a quienes estudiaban e instruían en cuestiones ajenas a la iglesia. Y por estas conductas sociales o también
libertades sexuales principalmente, fueron rechazadas por las autoridades de la Iglesia, siendo condenadas a la hoguera. De igual forma, también vemos en la historia las mujeres que fueron criminalizadas por ser educadas y por tener el acceso a la cultura. En ella vemos la personificación de Hipatia de Alejandría, que fue una maestra y filósofa y matemática lapidada por una turba de hombres coléricos cristianos que querían imponer la religión y que eh, finalmente no está muy claro el motivo por el cual fue asesinada o lapidada, pero lo que sí sabemos es que ella promovía el principio del universo como unidad absoluta, el neoplatonismo. Es así como Hipatia de Alejandría, por no ser una mujer casada en una cultura que a la edad de ella debió haber estado casada, tal vez con hijos, pero aparte que se dedicaba a estudiar, pues fue condenada de esta manera sin ningún juicio previo a la muerte. De igual forma, también tenemos el estereotipo de la mujer de la negación a la vida y a las opiniones públicas y a las opiniones políticas. Esto en la personificación de Olimpia de Gouges, que es una filósofa política y escritora en la época de la Revolución Francesa, asesinada en la guillotina por pretender ser hombre de Estado. Ese fue el mote que le pusieron. Su activismo político e ideas revolucionarias en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pues fueron uno de los causantes en que ella fuera, eh, eh, pues la mataran en la guillotina. Y pues hasta nuestros días ha llegado su pensamiento a través de esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y también en una frase muy célebre de ella donde nos dice que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos y que las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Y bien, hasta aquí la Revolución Francesa nos dio una oportunidad a que las mujeres participáramos de opiniones, les dio una oportunidad a las mujeres de ese tiempo a reclamar al grito de igualdad, libertad y fraternidad. Mujeres que no se resignaron a vivir en la pasividad, que reclamaron presencia y participación en la vida pública. Es así como a lo largo de la historia la cultura patriarcal ha sido heredada pues de generación en generación, dándole a la mujer un determinado valor, como ya hemos visto en todas estas mujeres que presenté, creando conceptos de ellas y estableciendo también los roles de género que han jugado en la sociedad, entendiendo así el sistema de género y sexo como lo debemos ver ahora en la constitución simbólica de las diferencias anatómicas de hombres y mujeres que han contribuido a la opresión y a la explotación de la propia mujer. Esta evolución social histórica del papel que se le ha dado a la mujer y esta representación estereotipada que ha llegado hasta nuestros tiempos hace necesario replantear en nuestra sociedad y ver con una mirada renovada los derechos de la mujer. El feminismo surge como un movimiento que se exige para las mujeres los mismos derechos, iguales derechos que para los hombres. Ver las diferencias sociales y los sesgos que han distorsionado el papel de la mujer, dejándola en un segundo plano y en la invisibilidad, nos obliga a estudiar y adentrarnos a la perspectiva de género, distinguiendo en primer momento lo que es el sexo, que es lo biológicamente dado, y el género, que es lo culturalmente construido. Es así, pues, como el sexo designa las características biológicas de los cuerpos, mientras que el género son las características, actitudes, los roles en la sociedad, la cultura, y pues vaya, lo que hasta ahora históricamente hemos estado viendo cómo fueron asignadas estos roles y estos estereotipos a las mujeres en virtud de su sexo y calificando a las personas en general como masculinas o femeninas.
También es importante comentar que en estas construcciones de sexo-género, pues hay personas cuyos cuerpos presentan factores que hacen que su configuración, su morfología, su genética y hormonal difiera de lo que culturalmente conocemos como el sexo masculino o femenino. Y estas personas pues son llamadas intersex. Es así como vemos que los estereotipos, los estigmas, los prejuicios de las construcciones sociales de la mujer ha sido muy difícil de combatir, porque estos estereotipos y prejuicios han dado orden al mundo como lo conocemos hoy, situando a las mujeres y a las personas y a los acontecimientos en ese esquema cultural que nos ha dado sentido y orientación, que se ha basado en relaciones de dominio y de abuso de poder y de quienes han escrito la historia, que para variar, pues la mayoría han sido hombres, ¿verdad? En este sentido, pues también vemos que estos estereotipos y prejuicios tienen que ver con el nivel socioeconómico de los grupos de dominación de poder. También han tenido que ver en el aspecto físico de las personas, en las pertenencias o no a grupos religiosos, étnicos y también a la edad. Los roles de género en la sociedad, pues, los tenemos muy arraigados, como hemos platicado hasta ahora, y heredados de generación en generación. Roles de género que nos han llevado a asignar eh, trabajos, formas de estudio, tanto para hombres como para mujeres. Cuando hablamos de carpintero, de alguien que te ayude a hacer muebles, pues piensas en hombre. Es difícil pensar que hay una carpintera mujer. Cuando piensas en quién lleva el aseo, quién lleva la casa, es difícil pensar que un hombre es el que la puede llevar, como vemos en las imágenes que están presentadas. Cuando hablamos de grupos de danza, pensamos en mujeres, imposible pensar que también hay hombres, ¿verdad? Aunque en la actualidad los hay, pero nuestra construcción social nos hace, en cuanto mencionamos alguna actividad, pensamos en masculino o en femenino. Igualmente, en las divisiones del trabajo, pues la mujer la tiene difícil en cuanto a decir, bueno, me dedico a mi familia o me dedico al trabajo. Esto por el apoyo que hay de los roles de género en nuestra sociedad y de la propia familia. Aquí les dejo en esta presentación un video muy interesante que me gustaría que lo vean, es muy, muy interesante, sobre todo de cómo desde la niñez vamos implantando estos roles y cómo se pueden ir rompiendo. Entonces, en esta presentación viene el link del video, se llama La peluca de Luca. Entonces, pues esperemos que en una oportunidad tengan de verla. Ahora bien, vamos aterrizando los estereotipos. Los estereotipos son todas aquellas creencias, valores, juicios y suposiciones, tanto positivas como negativas, asignadas a un grupo o miembros de la sociedad basados en información incompleta que generaliza las características de algunos individuos hacia los otros miembros de esta comunidad y que son compartidos y repetidos socialmente. Por ejemplo, los musulmanes son terroristas, los alemanes son nazis, los rockeros son drogadictos. Y no se diga los medios de comunicación que también a través de la información que nos proporcionan por ejemplo, en comerciales, nos dicen estos carteles, el baño es fácil cuando se es hombre y claro, presentan unas cervezas, ¿verdad? Lo mismo cuando están anunciando una tienda departamental y nos dice el anuncio comercial. Hay dos cosas que una mujer no puede evitar, llorar y comprar zapatos. ¿Se pueden ustedes imaginar ese anuncio tan estigmatizante? Bueno, pues tan es real que ahí se los dejo, ahí lo tenemos. Pasamos ahora a lo que es un prejuicio. Son creencias aprendidas y juicios previos de valor positivo y negativo que se formulan sin ningún sustento real y pueden ir dirigidas a un solo sujeto o a grupos, no necesariamente compartidas por la sociedad. Estas pueden ser pues compartidos de manera personal. Ejemplos, la jefatura será ocupada por una mujer
¿Y qué piensa la gente? Seguro anda con el director. Otro prejuicio, que una persona es indígena, seguramente no sabe usar aparatos electrónicos. Otro prejuicio, la gente que viste mal no es confiable. Otro prejuicio, los empresarios son ladrones. Otro prejuicio, los gitanos son delincuentes, te van a tomar la mano. De igual forma, estigmas es la desacreditación culturalmente establecida que se considera negativa hacia una persona o un grupo de personas por las características físicas o simbólicas. Son atributos estigmatizados, rechazados de antemano porque ya existen con anterioridad y la sociedad en su conjunto, a través de los prejuicios, los han puesto a estas personas en desventaja. Los estigmas se basan en estereotipos sociales y culturales de factores personales como la edad, la raza, el color, el sexo y la diversidad sexual, la religión o las creencias religiosas y las actuaciones en el medio social calificadas como negativas o positivas. También aquí yo le agregaría el tema de los estigmas a las personas que se encuentran en una condición de salud. Pues ahora vimos por COVID, puede ser por VIH, y pues bueno, pues por condiciones de salud. Entonces, pues estos estigmas lo que originan es discriminación de estas personas señaladas. Es así también como ahora vamos a dar paso a lo que son los roles de género, que son estudiados en los años 50 por el sociólogo Talcott Parsons, que elaboró una teoría sobre los roles sexuales, donde nos dice que la sociedad es la que, para poder funcionar, determina los papeles diferenciados a desarrollar tanto por hombres como por mujeres, y que finalmente las instituciones las socializaron, instituciones como la familia, la escuela, etcétera, que han forzado tanto a unos y a otros a interiorizar estos roles de género que se han asignado en función del sexo, eh, de tal forma que estos roles eh, incluso no veamos que son imposiciones externas, sino que prácticamente vamos naciendo con ellas. ¿Cómo? Cuando a un bebé, desde incluso antes de nacer, ya la familia está pensando en color rosa o en color azul, ¿verdad? Entonces, esto es una, una, una implicación, una carga para el bebé o la bebé que nace, de que ya le están presionando cultural, socialmente, para que tenga, si es hombre, vestir de azul, si es niña, vestir de rosa y comportarse de determinada manera, jugar con determinados juguetes. Un ejemplo, los hombres también cuando crecen, la responsabilidad de los ingresos económicos los desarrollan sobre el tipo de personalidad y adecuado a su sexo, pues que tenga que comportarse con tales responsabilidades. Y en cambio la mujer, también se les hace lo propio respecto al cuidado de las hijas e hijos y transmitiéndoles a su vez la personalidad apropiada a esas funciones, que como ya vimos, pues es del hogar, estar en lo privado, determinarse a trabajar en determinadas actividades, tanto laborales como de comportamiento social. De igual forma, vemos que estos roles nos han llevado a pensar que es más aceptado que un hombre sostenga eh, relaciones con varias mujeres, que salga a divertirse de noche, que exprese sus opiniones y salga a trabajar en vez de quedarse en la casa cuidando a sus hijas e hijos. En contraparte, pues la mujer no. También nos ha llevado a los roles de las personas jóvenes que pensamos que no saben lo que les conviene, que no pueden emitir una opinión y que se les puede obligar a vestirse de determinada manera. Los roles, como que un niño es incapaz de saber si tiene frío o calor y la mamá o el papá le imponen la chamarra o el suéter
Y pues bien, nos olvidamos que como jóvenes, como niños, pues tienen personalidad propia y derecho de decisión y de opinión. De igual forma, los roles donde las hijas o hijos aprenden a respetar a su mamá y a su papá, pero solo algunos papás y mamás aprendemos a respetar a las hijas o hijos. Entonces, hasta allá nos llegan lo que son los roles en la sociedad. Como ejemplos, también vamos a poner algunos roles femeninos que seguramente les parecerán muy, muy, o los tendrán muy en la mente porque los hemos vivido. El rol femenino de la reproducción, de la crianza, de los cuidados y del sustento emocional, donde difícilmente pensamos que una mujer, por el hecho de serlo, no necesariamente tendría que tener un instinto de maternidad, ni tampoco querer hacer la función de esposa o de madre de alguien. El rol masculino, por ejemplo, de la productividad y del mantenimiento y del sustento económico, que bueno, finalmente en esta temporada, en esta época, es difícil que un hombre mantenga al 100% el hogar, como venimos tradicionalmente por costumbre aceptando esta premisa social. Ahora la mujer también debe salir a trabajar, pero aún así, pues nos llega a las mujeres la doble carga laboral porque obligada a trabajar para apoyar en el sustento económico, también llega a la jornada del trabajo en la casa y que por los roles sociales, pues se ve en una desventaja importante a comparación de su pareja, del hombre, cuando existe en casa un hombre, pues para compartir el rol, el cuidado y el mantenimiento del hogar. Y si se fijan ustedes en esto de los roles femeninos y masculinos en casa, pues también ahora es importante reflexionar sobre la diversidad de las familias, porque ya hay familias compuestas, hay familias que no necesariamente son hombre y mujer, hay familias homoparentales, hay familias donde la mujer es mamá y papá, o incluso también hay familias donde el hombre lleva el hogar, aunque son los menos, porque por lo regular esas familias pues se ocupan del apoyo de las figuras maternas de la mujer, de las familias, dentro de las familias para que les apoyen a ese cuidado. ¿Y esto por qué? Pues por los roles que han existido en nuestra sociedad y por la cultura. Otros tipos de roles, o de, más bien en este caso de estereotipos de mujer, tenemos el concepto de que la mujer es débil, que es dependiente, que es sensible, que es emotiva e intuitiva. En el caso del estereotipo de la masculinidad, pues que el hombre es fuerte, independiente, objetivo, decisivo y razonable. Por eso también socialmente al hombre muchas veces no se le permite llorar, no se le permite expresar sus sentimientos, o es mal visto o es buleado por sus compañeros hombres, porque no se pueden permitir el sentimentalismo y esto ha sido también una construcción social, como vemos, que malamente tenemos implantada en nuestra sociedad. Ahora bien, para finalizar, me gustaría hacer una reflexión con ustedes sobre cómo esta evolución histórica del papel que se le ha dado a la mujer eh, ha impactado en nuestros tiempos. Estas mujeres que vimos a lo largo de la historia, claro, nos faltaron mucho más mujeres, que hemos tenido noticias de ellas a través de la historia, la, cada una comparte algo común. ¿Qué es lo común? Que todas ellas han roto esquemas en su tiempo, han roto estereotipos, roles de género y roles de sexo de su tiempo, por lo cual fueron famosas y las conocemos hasta nuestra actualidad, pero a todas se les dio un concepto negativo de ese rol que tuvieron en la sociedad. Si ustedes se fijan, recuerden a cada una de ellas, ha sido un impacto negativo, ha sido un impacto de que se les ha implantado un estereotipo y un estigma y un rol en la sociedad. Por eso debemos reflexionar
para que en nuestra sociedad se vean estas diferencias de trato, que estas relaciones de poder tienen como base y sustento un estereotipo, un prejuicio, un estigma hacia las personas dominadas y que esas preferencias de favoritismo las dieron los dominadores. Y finalmente, una pregunta que quiero que ustedes se hagan. ¿Se han preguntado alguna vez qué personas o grupos de nuestra sociedad pueden ser propensas a enfrentar alguna situación de discriminación? Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. La verdad es que estamos agradecidos por el conocimiento que nos ha compartido y estoy muy segura de que nuestra comunidad va a estar, pues, de verdad encantado con todo esto. Muchísimas gracias, maestra. Bienvenida a la Univim. Gracias.